Que Dios te bendiga, amado hermano y amigo, en esta hora. Quiero tocar un tema en esta hora de la palabra de Dios, estar reflexionando en la santa y bendita palabra de Dios. Y vamos a estar hablando de los discípulos de Emaús. Vamos a hablar de los discípulos de Emaús. Cuando Jesucristo murió y resucitó, los discípulos no entendían qué es lo que estaba pasando. Ellos estaban muy tristes, estaban desesperados, pero realmente Jesucristo se les apareció y no lo reconocieron. No reconocieron que era el Mesías, el que caminaba con ellos. Vamos a leer la Biblia en San Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante, para poder entrar en detalle, en introducción a esta enseñanza, a esta reflexión de la palabra. La Biblia dice: y he aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no les conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas ha acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángel, quien le dijeron que él vive. Hasta ese momento todavía los discípulos no entendían que Jesucristo había resucitado, que Jesucristo no se había quedado en la tumba, sino que había resucitado. No se recordaban de las palabras que Jesús dijo cuando, refiriéndose al templo, y les dijo que destruyan este templo y yo lo restauraré en 3 días. Ellos no entendían. Las mujeres habían ido a la tumba, pero la tumba la encontraron vacía. La tumba estaba vacía porque Jesucristo había resucitado. Habían pasado
3 días que Jesús había muerto, pero los discípulos ya no eran los mismos. Algo había pasado con ellos. No solo habían perdido a su maestro, sino que solo en 3 días habían perdido la presencia de Dios en sus vidas. Solamente en 3 días. Hay momentos en nuestras vidas donde ya no lo sentimos, pero en realidad nosotros somos los que nos hemos perdido de Dios y de sus maravillas. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, lo hace como un viento recio, como lengua de fuego, aunque no lo podamos ver. Sabemos que está allí, pero cuando el Espíritu Santo se va, lo hace sin hacer ruido. Se va sin que nos demos cuenta. El maestro había andado con ellos 3 años y medio. Y ellos conocían que Jesús había hecho grandes obras y grandes milagros. Y se gozaban y se maravillaban. Pero cuando Jesucristo se fue, cuando Jesucristo murió, en tan solo 3 días, se les había olvidado lo que Jesucristo les había dicho, que iba a resucitar. Es difícil perder una casa, es difícil perder dinero, es duro perder un trabajo, pero si hay algo que nunca podemos permitir perder, es la presencia de Dios. La presencia de Dios debe estar siempre en nuestras vidas. Pase lo que nos pase, suceda lo que suceda, nunca se debe perder la presencia de Dios. El versículo 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. No le conocían, habían perdido la presencia de Dios. Pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados, o como queriendo decir, estaban vendados. Lo primero que pasó en los discípulos fue que perdieron la visión. Caminamos pero sin visión, como Sansón, porque Sansón perdió también la visión, pero la visión física y la visión espiritual. Vamos a una iglesia, incluso somos líderes, pero sin visión. Todo esto porque perdimos el verdadero propósito de nuestra vida con Dios. Y los discípulos en tan solo 3 días ya se habían olvidado de las instrucciones que Jesús les había dado, que Jesús les había dicho. Ellos aún no podían ver a Jesús. Y Jesús estaba con ellos. Jesús no se había ido. Jesús estaba con ellos. Pero no le reconocían. Aunque hoy tú no puedes ver qué te vas a hacer con tu vida,
qué planes se vienen de aquí en adelante, Dios está contigo. Quiere devolverte la visión. Van a haber momentos en los que tal vez nos sintamos a Dios, donde Él parece distante, pero eso no significa que se haya ido. Los discípulos se encontraban muy tristes, muy desconcertados y no hallaban qué hacer. Así nos pasa muchas veces en nuestras vidas y creemos que Dios está lejos, creemos que Dios no nos escucha, creemos que Dios no nos ayuda. Pero Dios está más cerca que nunca. Dios está más cerca. En los momentos más difíciles de dificultad, allí está Dios. El camino cristiano, vemos dos pares de huellas, pues estamos caminando juntos con Él. Luego comenzamos a ver un solo par de huellas. Y tú podrás decirle, ¿dónde te fuiste, Dios? Y Él te responderá, yo soy las huellas que ves. Porque cuando pasas por problemas, mi gracia es lo que te sostiene. Entonces tú y yo estamos siendo cargados por Dios. Él nos tiene en sus brazos y ahí estamos seguros. El versículo 17 dice la Biblia, y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Estaban tristes los discípulos. Una tristeza porque ellos creían que ya no iban a ver al maestro, porque creían que el maestro se había ido definitivamente y habían quedado desamparados, huérfanos. Jesús les pregunta esto para ver la respuesta de ellos. ¿Qué venían discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron casi bajos, como nos damos cuenta de que perdimos la presencia de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que perdimos la presencia de Dios? Cambia nuestra forma de hablar. Comenzamos a discutir por todo y con todos, y principalmente decae nuestro semblante. Cuando ya no está la presencia de Dios, es conocido. Se reconoce aún en el rostro o en el semblante de la persona. Los discípulos ya no estaban hablando de fe, ya no estaban hablando con esperanza ni en términos de victoria. Su lenguaje había cambiado, estaban discutiendo, estaban desanimados, sus palabras eran de derrota. Cuando uno pierde la presencia de Dios en su vida, su forma de hablar cambia. Sus palabras ya no tienen ese juego, esa pasión, esa fe, sino que se vuelve palabras de fracaso, de derrota, y comenzamos a tener disputas y contiendas con otros. Se pierde la fe. Se pierde la fe. Y si no hay fe, entonces hay palabras de desánimo. Sabemos que son tan importantes las palabras.
Las palabras son muy importantes, pero si no está la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podemos hablar de palabras de victoria, de fortaleza, de ánimo, sino que hay palabras de derrota, palabras de desánimo, de tristeza, de incertidumbre, de fracaso. Porque las palabras muestran lo que hay en tu corazón. La Biblia dice que de una misma cisterna no puede salir agua dulce y agua amarga. Recuerda que la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Si tu corazón está lleno de Dios, hablarás de Dios. Muéstrame una persona que hable con autoridad, que predique con poder, que siempre hable palabra de fe. Y yo te mostraré una persona que vive en la presencia de Dios. Esta persona que vive en la presencia de Dios siempre habla con palabras de ánimo, con palabras de fortaleza, aún en medio de las pruebas o las dificultades. Los discípulos no solo habían cambiado sus palabras, sino que además ahora estaban tristes. Cuando una persona pierde la presencia de Dios, pierde automáticamente el gozo y la alegría. Sigue haciendo las cosas, pero es por costumbre. Lo hacen por obligación, pero ya no por amor. Por eso, nunca debemos perder la presencia de Dios. Nunca. Tiene que estar siempre la presencia de Dios. Y es una promesa que Jesucristo le dejó y le dijo a los discípulos, pero no se acordaban. Y les dijo: yo estaré con ustedes todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, y les enviaré un consolador que estará con ustedes todos los días hasta mi venida. Cuando yo tengo la presencia de Dios, hay gozo que arde dentro de mí, que me empuja a trabajar en la obra de Dios. Cada cosa que me delegan es una bendición y no una carga. Hago todo con alegría y siento que es un privilegio, ya que no estoy trabajando para un hombre, sino para el Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo 19 al 20 dice la Biblia: entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret, le respondieron. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y los jefes y los sacerdotes, nuestros gobernantes, lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Cuando una persona pierde su presencia, empieza a vivir en el pasado. Los discípulos comenzaron a hablar de Jesús en términos de pasado, como si todo ya hubiese terminado. Cuando una persona pierde la presencia de Dios, empieza nuevamente a vivir su pasado. Los discípulos le contestaron a Jesús, el cual aún no lo habían reconocido. Le contestaron con palabras no con palabras
de una persona que había andado con Jesús, de un discípulo de Dios, de una persona con fuerza, con fortaleza, sino de una persona desanimada. Como que si ellos se habían regresado al pasado, como que si ellos habían perdido la esperanza. Y ellos le dijeron a Jesús todo lo que había sucedido, lo que le había sucedido al maestro. Hay personas que cuando pierden la visión o cuando se alejan de Dios, cuando se alejan de Cristo, viven en el pasado y no se levantan y no se extienden hacia adelante. Estas personas se quedan